La conoces como la Madre humilde de Jesús, la Virgen bendita, el símbolo perfecto de obediencia silenciosa, pero esa imagen esconde algo que durante siglos ha permanecido en las sombras de archivos prohibidos, en manuscritos que nunca debieron sobrevivir, en tradiciones que se susurraban solo entre iniciados. Lo que estás a punto de descubrir sobre María ha estado esperando el momento exacto para salir a la luz. ¿Sabías que María pasó 11 años viviendo dentro del Templo de Jerusalén? Que fue educada por los sacerdotes más santos en interpretaciones proféticas que nunca se enseñaban a mujeres. Que descendía de dos linajes sagrados simultáneamente, algo que las leyes judías consideraban proféticamente imposible. Claro que no lo sabías, porque los hombres que decidieron qué historias sobrevivirían y cuáles desaparecerían eligieron mostrarte solo la versión que no amenazaba su poder. El protoevangelio de Santiago es uno de los textos cristianos más antiguos que existen, escrito apenas 50 años después de la partida del último apóstol, y en sus páginas encontramos una María completamente diferente, una mujer cuyo nacimiento fue profetizado, cuya infancia transcurrió bajo supervisión sacerdotal directa, cuya educación incluía conocimientos reservados solo para los iniciados en los misterios sagrados. Los manuscritos de Qumran, esas cuevas del Mar Muerto donde se encontraron los textos más antiguos del judaísmo, contienen profecías escritas décadas antes del nacimiento de Cristo. Profecías específicas sobre la mujer elegida, no una mujer cualquiera, una mujer que cumpliría características tan precisas que cuando los investigadores las comparan con lo poco que sabemos de María, las coincidencias son escalofriantes. El doctor James Tabor, arqueólogo bíblico que ha dedicado 40 años a estudiar estos manuscritos, confesó en una entrevista reciente: existía una tradición judía sobre esta mujer que se remonta al menos al siglo II antes de Cristo. No es que María fuera elegida al azar, es que había una preparación ancestral esperando su llegada. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Mateo, Marcos, Lucas y Juan omitieron completamente toda esta información? ¿Por qué los evangelios que llegaron a tu Biblia apenas dedican unas líneas dispersas a la mujer que literalmente dio a luz a Dios hecho carne? La respuesta está en el año 325, Concilio de Nicea, 300 obispos reunidos bajo la autoridad del emperador Constantino para decidir no solo qué era cristianismo verdadero, sino qué textos merecían sobrevivir. Las actas de ese concilio revelan algo perturbador. Decidieron que textos que presentaban a María como espiritualmente poderosa, proféticamente preparada y con autoridad sobre los apóstoles eran demasiado complejos para los nuevos convertidos. Léelo de nuevo. No dijeron que eran falsos, dijeron que eran demasiado complejos. Demasiado complejos significa demasiado peligrosos para la estructura de poder que estaban construyendo, porque una María que conocía las profecías, que entendía su papel, que participaba conscientemente en el plan divino, esa María no necesitaba que hombres le explicaran qué significaba ser santa. Pero antes de que María naciera, ya había profecías sobre ella, no metáforas vagas, profecías específicas detalladas casi imposibles de cumplir. Los textos esenios encontrados en Qumran describen a la mujer vestida de sol que aparecería en los últimos tiempos, y sus características son tan precisas que parece un perfil biográfico escrito siglos antes del nacimiento de María. Tendría que descender de la línea de David por parte paterna. Eso solo ya limitaba las opciones a unas pocas familias en todo Israel. Pero había más. Déjame explicarte por qué esto es extraordinario. En el judaísmo del primer siglo, la realeza y el sacerdocio estaban completamente separados. Eran linajes que no se mezclaban, los reyes venían de Judá, los sacerdotes venían de Leví, punto. Pero las profecías hablaban de una mujer que tendría que combinar ambos linajes, algo que los rabinos consideraban teóricamente imposible, pero proféticamente necesario para el Mesías verdadero. El doctor James Robinson, quien dirigió la traducción de los manuscritos de Nahum Madi durante 30 años, documentó algo fascinante. Cuando comparas las profecías esenias sobre la mujer elegida con los pocos detalles genealógicos que los evangelios mencionan sobre María, las coincidencias son demasiadas para ser casualidad.
Pero hay algo más que nunca te contaron. El protoevangelio de Santiago nos revela que Ana, la madre de María, era estéril hasta edad avanzada. ¿Te suena familiar? Sara, la esposa de Abraham, era estéril hasta edad avanzada. Ana, la madre del profeta Samuel, era estéril hasta edad avanzada. En la tradición judía, cuando una mujer estéril finalmente concibe en la vejez, es señal profética de que ese hijo tiene un destino extraordinario marcado por Dios desde antes de su concepción. Los textos patrísticos más antiguos mencionan algo que los evangelios canónicos nunca incluyeron. Ana recibió visiones durante su embarazo, visiones específicas sobre quién sería su hija y para qué misión tendría que ser preparada. Según los manuscritos siríacos preservados en monasterios de Oriente Medio, la visión le reveló 3 cosas. 1. Su hija sería la madre del Mesías. 2. Tendría que ser consagrada al templo desde la infancia. 3. Necesitaría una educación espiritual que ninguna mujer de su tiempo recibía normalmente, porque esta información desapareció de los evangelios canónicos, o porque presentaba a María como el resultado de una preparación divina ancestral, no como una campesina elegida al azar. Y eso cambiaba completamente la narrativa de control que la Iglesia institucional estaba construyendo. Los manuscritos siríacos también mencionan que cuando María nació hubo señales en el cielo, señales que fueron interpretadas por astrólogos de Oriente, los mismos que décadas después seguirían otra señal celestial hasta Belén. Según estas tradiciones preservadas, el nacimiento de María fue el primer cumplimiento de las profecías mesiánicas, no el último. El primero. La doctora Karen King de Harvard, especialista en textos cristianos primitivos, ha documentado cómo profecías sobre María aparecen en manuscritos que datan del siglo II a.C. Textos que la describen no solo como madre, sino como la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Esa frase conecta directamente con Génesis 3:15, pero con una interpretación que va mucho más allá de lo que te enseñaron en catecismo. Los textos gnósticos de Nag Hammadi contienen algo aún más impactante. Describen a María como aquella que conoce el nombre secreto de Dios. En el judaísmo, conocer el nombre secreto de Dios era algo reservado solo para los sumos sacerdotes, solo ellos una vez al año. En el lugar santísimo del templo pronunciaban ese nombre. ¿Cómo una simple campesina de Nazaret podría haber accedido a ese conocimiento? La respuesta está en lo que ocurrió entre sus 3 y 14 años de edad, 11 años que los evangelios canónicos omiten por completo, 11 años que cambian absolutamente todo. Lucas 1:36 contiene una de las pistas más reveladoras que casi nadie nota. Cuando el ángel Gabriel le dice a María que su pariente Isabel está embarazada, usa una palabra griega muy específica sin génesis. Esta palabra no significa pariente como te tradujeron, significa de la misma sangre o del mismo linaje directo. ¿Por qué es esto devastador? Porque Lucas 1:5 nos dice claramente que Isabel era de las hijas de Aarón. Isabel pertenecía al linaje sacerdotal más puro de Israel. Si María era singenis de Isabel, significa que María también descendía directamente de la línea sacerdotal de Aarón. Pero espera, porque esto se pone mejor. En los archivos del Vaticano, investigadores han encontrado manuscritos del siglo IV que contienen genealogías completas de María, genealogías que nunca fueron incluidas en tu Biblia. Estas genealogías, o preservadas por comunidades cristianas de Jerusalén antes de la destrucción del templo en el año 70, muestran algo extraordinario. María descendía de David por línea paterna y de Aarón por línea materna. ¿Entiendes lo que esto significa? Jesús no solo heredó la realeza de David, también heredó la autoridad sacerdotal de Aarón. Era legítimamente rey y sumo sacerdote según las leyes más estrictas del judaísmo, algo que los rabinos habían dicho durante siglos que solo el Mesías verdadero podría cumplir. El doctor Marvin Meyer, uno de los mayores especialistas en textos coptos del mundo, documentó cómo las tradiciones preservadas en Egipto describen a la familia de María como guardianes de los misterios del templo. No campesinos, guardianes de misterios. Joaquín, el padre de María, no era un simple pastor piadoso,
Era miembro de la clase sacerdotal con acceso a las zonas más restringidas del templo, zonas donde sólo entraban aquellos que habían sido iniciados en los conocimientos más profundos del judaísmo. Los manuscritos siríacos del monasterio de Santa Catalina contienen una tradición que suena casi imposible. Joaquín y Ana recibieron instrucciones angelicales específicas sobre cómo educar a su hija. No solo críenla bien. Instrucciones específicas. La visión le reveló que María tendría que ser preparada desde la infancia para un papel que trascendía cualquier comprensión humana normal. ¿Por qué el concilio de Éfeso del año 431 decidió omitir esta información? Las actas del concilio lo dicen explícitamente. Algunos obispos argumentaron que si se enfatizaba demasiado el linaje sacerdotal de María, los fieles podrían pensar que la divinidad de Cristo dependía de factores humanos. Pero las tradiciones que sobrevivieron muestran exactamente lo contrario. Dios no eligió a María a pesar de su linaje. La eligió porque su linaje la había preparado generacionalmente para cooperar conscientemente con lo divino. Los textos patrísticos del siglo II, escritos por los padres de la Iglesia que vivieron más cerca de los eventos originales, llaman a María la nueva Eva y la suma sacerdotisa de la nueva alianza. No son títulos metafóricos. Están basados en conocimiento directo del verdadero linaje y la verdadera preparación de María. Incluso el Talmud babilónico, escrito por rabinos que rechazaban el cristianismo, contiene una referencia críptica a la Virgen de la casa de David, que también pertenece a la casa de Aarón, confirmación independiente de que existía una tradición judía sobre una mujer que combinaría ambos linajes imposibles. ¿Alguna vez te habían hablado del linaje sacerdotal oculto de María? Apuesto a que no. Los manuscritos de Nag Hammadi contienen un texto llamado Evangelio de María, donde ella no aparece como seguidora silenciosa, aparece como maestra autorizada, transmitiendo enseñanzas a los apóstoles. Enseñanzas que ellos reconocían como legítimas porque sabían algo que la historia oficial te ocultó. María no solo era la madre de Jesús, era heredera de conocimientos sacerdotales que se transmitían oralmente solo entre los iniciados de más alto rango. La tradición copta preservada en monasterios de Egipto dice que María conocía de memoria toda la Torá, todos los salmos y todos los libros proféticos. Pero más importante, conocía las interpretaciones secretas que los que nunca se escribían, las que solo se transmitían de boca a oído entre los sacerdotes del círculo más interno. Esto explica algo que siempre pareció extraño en el Evangelio de Juan. Las bodas de Caná, María le dice a Jesús: no tienen vino. Y Jesús, que en ese momento aún no había realizado ningún milagro público, obedece inmediatamente a su madre. No era respeto filial normal. Era reconocimiento de autoridad espiritual legítima, y esa autoridad requería una preparación que comenzó cuando María tenía solo 3 años de edad. El protoevangelio de Santiago revela algo que cambia todo. María no creció en Nazaret con sus padres. A los 3 años fue llevada al templo de Jerusalén, donde vivió hasta los 14 años bajo supervisión directa de los sacerdotes más santos de Israel. 11 años completos en el lugar más sagrado del judaísmo. ¿Por qué los evangelios canónicos omiten por completo estos 11 años formativos? ¿Qué aprendió exactamente durante ese tiempo? Los manuscritos siríacos del monasterio de San Marcos en Jerusalén preservan descripciones detalladas de la rutina diaria de María en el templo. Cada mañana antes del amanecer, oraciones rituales con las vírgenes consagradas. Durante el día, estudio de las escrituras bajo sacerdotes especializados en interpretación profética. Pero había más. Según el Evangelio del pseudo Mateo, María tenía acceso a secciones del templo prohibidas incluso para muchos sacerdotes. Y los sacerdotes mismos reconocían que había en ella una santidad que superaba su comprensión. La doctora April de Konig de la Universidad de Rize, especialista en cristianismo primitivo, ha hecho un descubrimiento fascinante. Las tradiciones sobre la educación de María en el templo aparecen en fuentes completamente independientes de Siria, Egipto, Armenia y Etiopía. Todas coinciden en los detalles básicos. Eso no es leyenda fabricada. Es memoria histórica preservada por comunidades separadas geográficamente que no tenían contacto entre sí,
Los textos coptos de Egipto dicen que María aprendió no solo las escrituras públicas, también los textos proféticos que no se leían en las sinagogas, el libro de Enoc, los escritos de los patriarcas, las visiones de los profetas que nunca entraron al canon oficial. ¿Por qué necesitaba esa preparación tan extraordinaria? Los manuscritos de Qumran dan la respuesta. La mujer elegida tendrá que cooperar conscientemente con el plan divino. No será instrumento pasivo, sino participante activa. Para esa cooperación consciente necesitaba conocimiento que iba mucho más allá de la piedad básica. El Evangelio armenio de la infancia contiene un detalle que los investigadores han debatido durante décadas. Describe que María, a los 12 años, tuvo una visión donde se le mostró todo el plan de salvación que se desarrollaría a través de ella, todo, el nacimiento virginal, el ministerio público, los eventos finales en Jerusalén, la expansión del mensaje por el mundo, y según este texto esa visión no la aterrorizó, la preparó. Los manuscritos etíopes de los monasterios de la Libela describen cómo durante sus años en el templo María desarrolló capacidades para la contemplación mística. Los sacerdotes notaban que cuando oraba parecía entrar en comunicación directa con realidades celestiales. Las tradiciones georgianas dicen que María conocía las profecías mesiánicas con precisión que iba más allá del conocimiento académico. No solo sabía qué iba a suceder, sabía cuándo, cómo y cuál sería su papel específico en cada evento. ¿Por qué el Concilio de Calcedonia del año 451 decidió que estos detalles debían omitirse? Las actas lo revelan. Había preocupación de que si se enfatizaba demasiado la preparación de María, la gente pensaría que su cooperación con Dios era resultado de méritos humanos en lugar de gracia divina, pero las tradiciones preservadas muestran lo contrario. La preparación extraordinaria de María era manifestación de la gracia divina. Dios la estaba capacitando desde la infancia para cooperar libre y conscientemente con un plan que superaba toda comprensión humana. Los textos patrísticos del siglo III, escritos por Orígenes y Juan Crisóstomo, llaman a María la Virgen instruida en los misterios y aquella que conocía los tiempos y las sazones. A los 14 años, cuando normalmente las vírgenes consagradas dejaban el templo para casarse, María había completado una educación que la convertía en una de las personas más espiritualmente preparadas de su generación. Esa preparación se manifestaría inmediatamente en el encuentro que cambiaría la historia del mundo. Pero antes de eso necesita saber algo más, algo que explica por qué cuando el ángel Gabriel apareció, María no colapsó de terror como cualquier ser humano normal. Lucas 1, 26 a 38 te cuenta la anunciación en apenas 12 versículos. Pero lo que esos versículos omiten es más importante que lo que dicen. Cuando el ángel Gabriel apareció a María, ella no colapsó de terror, no gritó. Los textos dicen que se turbó por sus palabras, no por su presencia. ¿Por qué? Porque no era la primera vez que María experimentaba encuentros celestiales. Los manuscritos coptos preservados en el monasterio de San Antonio describen que durante sus años en el templo, María ha tenido múltiples visiones preparatorias, visiones que la habían familiarizado con la comunicación directa con dimensiones espirituales superiores. Cuando Gabriel apareció, María ya sabía qué esperar, no los detalles específicos, pero sí que algo extraordinario estaba por ocurrir en su vida. Los textos siríacos revelan que la pregunta de María, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, no era confusión. Era una pregunta técnica de alguien que conocía las profecías y quería entender el mecanismo específico de cumplimiento. Piénsalo. Si fueras una campesina sin educación y un ser angelical te dijera que vas a dar a luz al Mesías, tu reacción sería de shock total. Pero María pregunta específicamente sobre la mecánica del proceso, como alguien que ha estudiado las profecías y necesita entender cómo se cumplirán los requisitos técnicos del nacimiento virginal predicho siglos atrás. Las tradiciones armenias preservadas en el monasterio de Chumiatzin contienen diálogos completos entre Gabriel y María que no aparecen en Lucas. Según estos textos, Gabriel no solo anunció el nacimiento, le explicó a María su papel completo en el plan divino.
le reveló que no sería sólo madre biológica, sino guardiana de enseñanzas, protectora durante el ministerio público y testigo consciente de eventos que transformarían la historia humana. Y María aceptó todo conscientemente. Su hágase en mí según tu palabra no era sometimiento pasivo. Era consentimiento informado de alguien que entendía completamente las implicaciones de lo que estaba aceptando. Los manuscritos etíopes de la Libela describen que después de la partida del ángel, María entró en un estado de oración contemplativa que duró 3 días. Durante esos 3 días experimentó visiones adicionales que le mostraron momentos específicos del futuro, vio el nacimiento en Belén, vio el ministerio en Galilea, vio los eventos finales en Jerusalén, y según estos textos, cada visión venía acompañada de instrucciones específicas sobre cómo tendría que actuar en cada momento, porque su papel no era pasivo, era activamente cooperativo. Esto explica por qué inmediatamente después María se levantó y fue deprisa a las montañas de Judea. No era solo emoción de compartir buenas noticias con Isabel, era cumplimiento consciente del siguiente paso profético. Lucas 1:39-56 describe la visita de María a Isabel en términos superficiales, pero los manuscritos preservados nos revelan que ese encuentro fue mucho más que una visita familiar. Los textos siríacos del monasterio de Mar Gabriel lo llaman el encuentro de 2 profetisas. Isabel representaba la culminación del Antiguo Testamento, María representaba el inicio del Nuevo, y lo que ocurrió entre ellas fue un ritual profético de transferencia de autoridad espiritual. Según el Evangelio armenio de la infancia, Isabel había recibido una visión 3 días antes. Una visión que le reveló que quien vendría a visitarla no era simplemente su pariente joven, era la madre de mi Señor y ella tendría el privilegio histórico de ser la primera persona en reconocer oficialmente la identidad del Mesías. ¿Por qué Juan el Bautista saltó de gozo en el vientre de Isabel? Los manuscritos coptos explican que Juan reconoció espiritualmente no solo la presencia del Mesías en el vientre de María, sino que reconoció que María era la portadora consciente de esa presencia, la Theotokos, la que porta a Dios con pleno conocimiento de lo que está portando. El Magnificat, la oración que María pronuncia en Lucas 1:46-55, es mucho más que expresión de gratitud, es una profecía estructurada. La doctora Elaine Pagel ha analizado el Magnificat y encontró algo extraordinario. María cita o alude a más de 15 pasajes diferentes del Antiguo Testamento. Los conecta de una manera que demuestra comprensión profética, no solo conocimiento académico. ¿Cómo una joven de 15 años podría tener esa capacidad de síntesis teológica? La respuesta está en los 11 años de educación intensiva en el templo que los evangelios canónicos omitieron completamente. Los manuscritos etíopes describen el Magnificat como la primera profecía del Nuevo Testamento, no pronunciada por un profeta masculino autorizado, pronunciada por una mujer que había sido específicamente preparada para ser voz de Dios en la nueva dispensación. Las tradiciones georgianas dicen que Isabel y María pasaron 3 meses juntas, no como parientes haciendo vida social, como maestras espirituales transmitiendo mutuamente revelaciones sobre el plan divino. Los textos gnósticos de Nag Hammadi contienen versiones expandidas de ese encuentro con diálogos completos. En esos diálogos, María demuestra conocimiento de misterios celestiales que va mucho más allá de cualquier educación humana posible. Isabel enseñó a María sobre las profecías que estaban cumpliéndose en ese momento preciso. María compartió con Isabel las visiones que había recibido sobre lo que vendría después. ¿Por qué el Concilio de Éfeso decidió condensar ese encuentro extraordinario en apenas unos versículos? Las actas lo admiten directamente. Había preocupación de que si se enfatizaba el intercambio profético entre 2 mujeres, la gente podría pensar que las mujeres tenían autoridad doctrinal independiente equivalente a la de los apóstoles. Pero las tradiciones preservadas muestran que era exactamente eso lo que estaba ocurriendo. 2 mujeres profetisas reconociendo y confirmando mutuamente revelaciones divinas, sin necesidad de validación masculina, sin necesidad de autorización institucional.
Los manuscritos del monasterio de Santa Catalina describen que durante esos 3 meses Isabel y María experimentaron visiones simultáneas sobre el futuro, vieron la predicación de Juan, vieron el ministerio de Jesús, vieron cómo sus caminos se cruzarían en el río Jordán y vieron lo que vendría después de eso. Cuando María regresó a Nazaret, los que la conocían notaron algo diferente. Hablaba con autoridad que no había tenido antes. El protoevangelio de Santiago dice que su rostro brillaba con luz que no era de este mundo. No era solo el resplandor del embarazo. Era la transformación de alguien que había pasado por una iniciación profética de nivel superior. Esa transformación se manifestaría completamente en el siguiente evento, un nacimiento que no sería simplemente biológico, sino la manifestación física de lo divino penetrando lo material. Los evangelios canónicos te dan detalles básicos del nacimiento: Belén, un censo, un pesebre. Pero los textos apócrifos preservados por las comunidades primitivas revelan que el parto de María fue un evento que trascendió completamente las leyes naturales. El Evangelio del pseudo Mateo describe que en el momento del nacimiento toda la creación se detuvo. Los animales quedaron inmóviles, las aves suspendieron su vuelo, el viento cesó, incluso los ríos detuvieron su curso durante los instantes en que Jesús vino al mundo. Exageración poética de devotos sobrecogidos. El astrónomo Dr. Michael Molnar ha documentado fenómenos astronómicos extraordinarios que ocurrieron en el tiempo estimado del nacimiento de Cristo, una conjunción planetaria específica que habría creado una estrella visible desde Oriente exactamente como describen los textos. Pero hay más. Los manuscritos coptos del monasterio de San Pablo describen que José salió a buscar ayuda para el parto. Cuando regresó encontró la cueva llena de una luz que superaba la intensidad del sol, una luz que no quemaba ni enceguecía, una luz que llenaba a todos los presentes de paz indescriptible. Los testigos dijeron que era como si el cielo mismo hubiera descendido a la tierra por unos momentos. Las tradiciones siríacas dicen algo que contradice completamente lo que te enseñaron. María no experimentó los dolores normales del parto. Según el Evangelio de Santiago, permaneció en oración contemplativa durante todo el proceso, como si estuviera participando en un ritual cósmico más que en un evento biológico. Los textos etíopes contienen un detalle extraordinario. En el momento exacto del nacimiento, María experimentó una visión en la que vio simultáneamente todos los tiempos y todas las generaciones futuras que serían transformadas a través de su Hijo. No era solo una madre dando a luz, era una vidente participando conscientemente en el evento más importante de la historia humana. La tradición armenia dice que cuando Jesús nació, el cordón umbilical se separó por sí solo, rodeado de luz dorada. Los presentes lo interpretaron como señal de que este niño no dependería de sustento humano normal, sino que sería alimentado directamente por poder divino. ¿Por qué el concilio de Calcedonia del año 451 decidió omitir estos detalles? Las actas lo revelan. Había debates sobre cómo presentar la humanidad de Cristo sin minimizar su divinidad. Demasiados elementos sobrenaturales en el nacimiento podrían hacer parecer que Jesús no era verdaderamente humano, pero las tradiciones preservadas muestran que era posible ser completamente humano y completamente divino simultáneamente, y que María había sido preparada específicamente para participar conscientemente en ese misterio. Los manuscritos del monasterio de San Macario describen que inmediatamente después del nacimiento, María no necesitó recuperación física, se levantó de inmediato, tomó al niño y comenzó a entonar cánticos. Cánticos que según los testigos parecían venir directamente del cielo. Las tradiciones georgianas dicen algo fascinante. Los pastores que llegaron a adorar quedaron más impresionados por María que por el niño. Dijeron que irradiaba santidad que nunca habían visto en ser humano alguno y que sus palabras tenían autoridad que sólo podía venir de Dios. El Evangelio árabe de la infancia describe cómo María en los días siguientes demostró conocimiento intuitivo sobre el cuidado del Hijo de Dios. Sabía exactamente cuándo alimentarlo, cuándo permitir que otros lo tocaran y cuándo era necesario protegerlo de influencias espirituales negativas.
Los textos gnósticos de Nag Hammadi llaman al nacimiento el momento en que el cielo y la tierra se unieron en María. No era simplemente que Dios hubiera elegido nacer de una mujer, era que había encontrado una mujer capaz de cooperar conscientemente con la unión de lo divino y lo humano. Una mujer preparada ancestralmente para ese momento específico. ¿Por qué María no mostró sorpresa ante los eventos extraordinarios que rodearon el nacimiento? Los manuscritos siríacos dan la respuesta clara: porque había sido preparada para esto durante sus años en el templo. Conocía las profecías, entendía su papel, participaba conscientemente en el cumplimiento del plan divino. Las tradiciones coptas dicen que María en los primeros días recibió visiones sobre el futuro completo de su hijo, su ministerio, sus enseñanzas, los eventos en Jerusalén, todo, y aceptó conscientemente cada parte de lo que estaba por venir. Los manuscritos del monte Athos describen que cuando los magos de Oriente llegaron, quedaron tan impresionados por la sabiduría de María como por la divinidad del niño. Le ofrecieron enseñarle misterios orientales, pero ella respondió que ya conocía lo necesario. El nacimiento marcó también una transformación en María. Los que la conocían antes notaron que después posee autoridad espiritual y conocimiento profético que no había tenido anteriormente. Esa transformación se manifestaría aún más durante el viaje que emprendieron inmediatamente después. Un viaje a Egipto que tendría propósitos mucho más profundos que la simple supervivencia. Los evangelios canónicos presentan el viaje a Egipto como huida desesperada para escapar de Herodes, pero los manuscritos coptos preservados en monasterios egipcios cuentan una historia completamente diferente. La Sagrada Familia no huyó a Egipto. Fue enviada allí para cumplir una misión específica que completaría la preparación espiritual de Jesús para su ministerio futuro. Según las tradiciones del monasterio de San Antonio, el más antiguo de Egipto, la Sagrada Familia siguió una ruta muy específica. Una ruta que los llevó a visitar 7 templos antiguos que habían sido centros de sabiduría espiritual durante milenios. No era huida al azar, era peregrinaje planificado. Los manuscritos del monasterio de San Pablo describen fenómenos extraordinarios en cada templo que visitaban. Los ídolos se desplomaban por sí solos, las fuentes de agua se purificaban automáticamente, los sacerdotes egipcios reconocían estar en presencia de poder divino superior. Pero hay algo más fascinante. Las tradiciones coptas dicen que María no era acompañante pasiva. En varios templos dialogó directamente con los sacerdotes egipcios, demostrando conocimiento de misterios espirituales que los dejó asombrados. ¿Cómo una joven madre judía podía conocer secretos de sabiduría egipcia? La respuesta está en su educación templar. Los sacerdotes más antiguos de Israel habían preservado conocimientos que se remontaban a Moisés, conocimientos que incluían la sabiduría que Moisés había aprendido en las escuelas de misterios de Egipto durante sus años de preparación. Los manuscritos de Santa Catalina contienen un detalle extraordinario. María durante la estancia recibió visiones sobre el futuro ministerio de Jesús. Visiones que le mostraron que su hijo necesitaría integrar la sabiduría de Oriente con la revelación del Dios de Israel. Las tradiciones del monasterio de San Macario dicen que durante los años en Egipto, Jesús niño fue expuesto a enseñanzas que complementaban su conocimiento innato como hijo de Dios. No necesitaba aprender la verdad estaba en él, pero necesitaba comprender cómo comunicar esa verdad a humanidad influenciada por múltiples tradiciones espirituales. Los textos coptos del siglo III describen cómo María durante esos años desarrolló comprensión profunda de cómo la sabiduría universal se había manifestado en diferentes culturas. Esa comprensión la prepararía para su papel como consejera durante el ministerio público. Los manuscritos del monasterio de la Virgen en Asiut describen un evento específico que cambió para siempre la perspectiva de María. En el templo de Hermópolis tuvo una visión donde se le mostró cómo todas las tradiciones espirituales auténticas convergían en su Hijo. Comprendió que Jesús no venía a destruir la búsqueda humana de lo divino, venía a llevarla a su culminación final. Las tradiciones etíopes dicen que cuando la Sagrada Familia regresó a Nazaret, María había sido transformada por la experiencia egipcia.
Los que la conocían notaron que ahora poseía comprensión de misterios divinos que abarcaba no sólo revelación judía, sino sabiduría universal. Esa transformación se manifestaría de manera extraordinaria durante el ministerio público de Jesús, donde María ejercería papel que iba mucho más allá de madre orgullosa. Los evangelios canónicos mencionan a María apenas unas veces durante el ministerio público, pero los textos apócrifos revelan que su papel fue mucho más central. El evento de Caná en Juan 2:1 a 11 contiene pistas sobre la verdadera autoridad de María. Cuando dice no tienen vino, no es observación social. Los manuscritos siríacos revelan que es frase codificada que significa ha llegado el momento profético de manifestar tu poder. ¿Por qué Jesús responde ¿qué tengo yo contigo? Aún no ha venido mi hora. No era rechazo, era confirmación con María del momento profético preciso para comenzar manifestaciones públicas. No era conversación madre-hijo. Era diálogo entre dos participantes conscientes del plan divino. Los manuscritos coptos describen que María inmediatamente después dice a los sirvientes: «Haced todo lo que él os dijere». Según estas tradiciones, ella sabía exactamente qué iba a suceder porque había visto ese momento específico en las visiones recibidas años antes. No era fe ciega, era conocimiento profético directo. Los textos gnósticos de Nag Hammadi llaman a María la que conoce los tiempos y las sazones. Ella no solo sabía que Jesús era el Mesías, entendía el calendario profético de su ministerio y podía discernir cuándo había llegado el momento para cada manifestación específica. Las tradiciones armenias dicen que durante todo el ministerio, María mantuvo comunicación constante con las mujeres que seguían al grupo apostólico. No era solo la madre del Maestro. Era la consejera espiritual de una comunidad femenina que preservaba enseñanzas que no se transmitían públicamente. Enseñanzas consideradas demasiado avanzadas para las multitudes, pero esenciales para los iniciados. Los manuscritos de Santa Catalina describen que María poseía don de discernimiento de espíritus. Los apóstoles consultaban con ella cuando tenían dudas sobre personas que se acercaban al grupo, y su juicio siempre resultaba correcto. ¿Por qué el concilio de Nicea decidió minimizar este papel central de María? Las actas lo admiten. Había preocupación de que si se enfatizaba la autoridad de María, parecería que las mujeres tenían papel de liderazgo equivalente a los apóstoles masculinos, y eso amenazaba la jerarquía patriarcal que estaban estableciendo, pero las tradiciones preservadas muestran que era exactamente así. María no solo acompañaba, guiaba en momentos cruciales. Los textos coptos del monasterio de San Pablo describen un evento que nunca aparece en los canónicos. Durante una crisis de fe entre discípulos, cuando muchos comenzaban a abandonar a Jesús, fue María quien reunió a los apóstoles y les recordó las profecías que se estaban cumpliendo. Su palabra restauró la fe de aquellos que dudaban. Las tradiciones siríacas dicen que María interpretaba para las mujeres seguidoras las enseñanzas más complejas de Jesús. Tenía el don de traducir los misterios del reino al lenguaje que todos podían comprender. Los manuscritos del Monte Athos contienen referencias a las enseñanzas de María que circulaban en las primeras comunidades, enseñanzas consideradas igualmente autoritativas que las palabras de Jesús. ¿Por qué desaparecieron casi completamente? La respuesta nos lleva a las decisiones de los primeros concilios, cuando se estableció jerarquía exclusivamente masculina y se minimizó sistemáticamente el papel de las mujeres en liderazgo espiritual. Pero el momento más crucial del papel de María aún estaba por llegar, el momento donde su preparación de toda una vida alcanzaría su culminación más dolorosa y más gloriosa. Juan 19, 25 a 27 dice simplemente que María estuvo al pie de la cruz. Pero esa mención no hace justicia a lo que realmente ocurrió. Los manuscritos coptos describen que mientras los apóstoles varones huyeron aterrorizados, María permaneció firme, no por fortaleza emocional común, sino porque había sido preparada durante toda su vida para ese momento específico. Ella sabía que esto tenía que suceder, lo había visto en las visiones recibidas décadas atrás en el templo. Las tradiciones siríacas dicen que mientras Jesús agonizaba, María mantuvo oración contemplativa ininterrumpida.
Los testigos dijeron que parecía estar sosteniendo espiritualmente a su hijo durante el proceso. Los textos patrísticos del siglo II describen cómo en el momento final María experimentó unión mística con el sufrimiento de Jesús, no sólo como madre que sufre por su hijo, como sacerdotisa que participa conscientemente en el sacrificio redentor, cumpliendo el papel para el cual había sido preparada desde los 3 años de edad. Pero lo más extraordinario ocurrió después de la resurrección. Los manuscritos del monasterio de San Macario contienen una tradición deliberadamente omitida de los canónicos. Jesús se apareció primero a su madre, antes que a María Magdalena, antes que a cualquier apóstol. Esta aparición no se menciona en los evangelios porque ya se daba por entendida en las comunidades primitivas. Era obvio que el Señor resucitado visitaría primero a aquella que había participado conscientemente en todo el plan desde el principio. Los hechos apócrifos describen que después de la ascensión, María se convirtió en la figura central espiritual de la comunidad primitiva, no oficialmente porque la estructura visible era liderada por Pedro, pero espiritualmente todos reconocían su autoridad única. Las tradiciones preservadas dicen que María vivió muchos años después de la ascensión. Durante ese tiempo fue guardiana de las enseñanzas más profundas de Jesús, las que él había compartido en privado con aquellos preparados para recibirlas. Los manuscritos coptos describen cómo las mujeres de la comunidad recibían de María enseñanzas sobre contemplación mística y unión con Cristo. Enseñanzas transmitidas oralmente de generación en generación hasta ser finalmente escritas en los textos que hoy redescubrimos. ¿Por qué la historia oficial minimizó el papel de María después de la resurrección? Porque una María poderosa, sabia, espiritualmente autorizada, no encajaba en el modelo patriarcal que se estaba estableciendo. Era más conveniente presentarla como madre silenciosa que como la maestra espiritual que realmente fue. Pero la verdad tiene manera de emerger cuando la humanidad está preparada. Y tú que has llegado hasta aquí eres parte de una generación lista para conocer la verdad completa. María no fue campesina elegida al azar, fue la mujer más preparada de su generación, educada en misterios más profundos, descendiente de linajes sagrados, participante consciente en el evento más importante de la historia. Las tradiciones censuradas durante siglos están resurgiendo y cada persona que las descubre se convierte en portadora de verdad que transforma su comprensión del cristianismo, de lo divino y de su propio potencial espiritual. Si sientes que finalmente encontraste respuestas que has estado buscando, comparte este video, porque cada persona que despierte ayuda a que otros despierten. El silencio de 2 milenios ha sido roto.